Buenas tardes. Hora difícil, momento difícil. Trataré de ser concreta, precisa, directa y amena dentro de mis posibilidades. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Bien, a ver, esto es así, el de acá. ¿Este? ¿Sí? Bien. Quiero comenzar esta exposición robándole unos segunditos al tema para recordar a Nélida Chávez de Loc. Es la primera vez que vengo a un evento de certificación del cineasta en la que ella no está. Ella falleció en agosto de este año. La mayor parte de las ideas que voy a compartir en esta presentación provienen de un informe que ella elaboró en el año 2014 como insumo para la ley de reorganización del CINEACE, que estamos todos esperando. Entonces, no podía yo comenzar este momento sin recordarla y decirle gracias, Nélida, delante de este excelente público. Gracias. Bien, el tema que se me ha encomendado es certificación de competencias y articulación del sistema educativo. Voy a definir rápidamente qué es lo que dice la articulación o a qué se refiere con articulación en la Ley General de Educación. Esta es mencionada en el artículo 11 dentro del capítulo de universalización, calidad y equidad de la educación, y también es mencionada en el artículo 25-26 de la misma ley como una característica del sistema educativo. En ambas menciones se puede inferir que es un accionar conjunto de múltiples actores y la confluencia de procesos y estrategias para cumplir con los fines de la educación peruana. Eso es la articulación. Y los fines de la educación peruana, de acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Educación, están en la realización de la persona y en el desarrollo sostenible del país. Entonces, toda esta confluencia de actores, estrategias y procesos deben permitir que el sistema educativo cumpla con su gran finalidad, que tiene que ver con el individuo y con el colectivo, con el país, con la nación, con la sociedad. ¿Bien? En ese contexto, también la Ley General de Educación nos habla de los medios de articulación. En el artículo 26 los lista y nos dice que son medios de articulación la certificación, la convalidación, la subsanación, las pruebas de ubicación y cualquier otro tipo de evaluación de aprendizaje dentro o fuera de instituciones educativas. Ahí está la certificación de competencias. Y nos dice que los lineamientos para estos medios de articulación los da el CINEACE. Pero tenemos otra norma, que es el reglamento de la ley, que es el desarrollo de la ley, que nos regula también los medios de articulación, con un listado un poquito más breve y nos dice que son normados por el Ministerio de Educación. Tenemos aquí algo que nos puede decir, ¿y ahora qué hacemos? Una lista, otra lista, un ente, otro ente. Bueno, esto es una oportunidad más de articulación. Y eso es lo que estamos viendo en este evento. La norma es un elemento, como dijo la persona que me presentó, mi formación básica es de abogado, pero las normas son hechas por personas y son perfectibles siempre. Pero cuando hay calidad de personas, las normas no nos limitan, al contrario, nos dan oportunidades de sentarnos a trabajar juntos y hacer las cosas mucho mejor. Y esto es lo que estamos viendo aquí, donde el Ministerio de Educación me ha encantado, me ha animado como ciudadana peruana ver que el Ministro de Educación estaba aquí. Entonces eso le da fortaleza, fuerza, y yo felicito al CINEACE, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y a todos los entes públicos y privados que se suman a este esfuerzo porque queremos un país mejor. Siguiente. Ahí está. La certificación de competencias es un proceso muy complejo, altamente técnico, pero ya mundialmente sabemos que tiene involucrado 3 procesos. Para poder decir que certificación de competencias tiene que haber habido primero una normalización, luego una evaluación de desempeño y finalmente el reconocimiento, que es la propia certificación. Veremos a continuación cómo cada uno de estos procesos tiene en sí mismo momentos y espacios para la articulación. La normalización de competencias es, en opinión de quien les habla, la propia aplicación del artículo 11 de la Ley General de Educación, porque por protocolos ya internacionalmente aceptados implica formar mesas sectoriales donde se sientan todos los actores involucrados con un determinado servicio para definir el estándar y, digamos, los desempeños que se esperan en las personas que brindan un determinado servicio. Entonces, ahí están el órgano rector en minería, ¿no? en agropecuario, en producción, lo que fuera, y también los formadores, los trabajadores, los empresarios, ¿no? Y todos los actores que tengan algo que decir respecto a ese servicio para poder identificar lo mejor de lo mejor. ¿Qué hacemos a través de esas mesas
intersectoriales y, digamos, de construcción participativa de normas de desempeño o estándares, identificar o conocer las necesidades del mercado y de la sociedad. En ese último aspecto que está en rojo ha evolucionado, se ha perfeccionado, se ha hecho más potente la norma de competencia, porque como sabemos, la certificación nació en el mundo del trabajo y entonces miraba mucho lo que es estrictamente productividad. Pero ahora ya tenemos lo que es la sostenibilidad de los procesos productivos, que tiene mucho que ver con valores, con integridad, con sensibilidad a la protección del medio ambiente, solidaridad con las futuras generaciones y demás, ¿no? Entonces es bien importante que ahora las normas técnicas confluyen, ¿no?, ambos elementos. Y voy a hacer un pequeñísimo paréntesis porque creo que es una preocupación. Todos estamos viviendo ahora una crisis muy grande que hemos visto el Poder Judicial, el Congreso y demás. Como abogado, debo decir qué pasó en la formación de tantos profesionales del derecho que han participado en estos eventos que ahora todos estamos sufriendo. Ahí debió haberse levantado los valores que deben acompañar a un abogado, que es perseguir la justicia, ¿no?, y la equidad social, ¿no? Entonces, sí tenemos que colocar esos componentes en las normas técnicas de competencia si queremos verdaderos profesionales de alta calidad. Con estas dos condiciones tenemos el desempeño esperado. ¿Para qué queremos tener el desempeño esperado o para qué nos sirve al sistema educativo conocer este desempeño esperado? Pues para tener oferta formativa pertinente, crearla o adecuar la que tenemos. Entonces, ahí hay un medio de articulación porque son actores y estrategias conjuntas que van a coadyuvar a que el sistema educativo cumpla con su función, ¿sí? La normalización de competencias que hemos descrito hace un momento se puede hacer, se debería hacer respecto de todas los servicios que se brindan, todas las funciones que cumple una persona en el mercado, y se puede hacer de diversas maneras. Se puede hacer por aquella a la que tengo más cerca, por aquella ocupación que me vino a buscar, por aquel gobierno regional que apoya, ¿no?, económicamente el proceso de normalización y certificación. Se puede hacer de muchas maneras, pero también se puede hacer pensando estratégicamente en las necesidades del país. Por ejemplo, Perú el 2021 es un elemento que encontré en internet que nos dice que las actividades priorizadas para el 2021 son en el Perú agroindustria, minera, metalurgia, pesca, acuicultura y telecomunicaciones. No quiere decir que vamos a dejar de normalizar todas las otras especialidades, por supuesto que no, también hay que hacerlo, pero podríamos priorizar estas. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo del país con la formación de cuadros técnicos que nuestro país necesita. Es otra manera de articular al sistema educativo para cumplir esa función que dijimos que era el desarrollo sostenible del país, ¿sí? Las normas técnicas de competencia contribuyen a la formación de calidad de todo el sistema educativo. Vamos a enfatizar en las siguientes diapositivas que la educación, como bien dijo una de las panelistas, la educación formal, no formal e informal son complementarias. Todas ellas integran el sistema educativo peruano, lo dice la Ley General de Educación. La educación comunitaria en el organigrama actual del Ministerio de Educación está no está tan visible como antes, pero la educación comunitaria sigue existiendo y es muy, pero muy importante. Y estas normas técnicas de competencia permiten medir la calidad de todo el sistema educativo, incluyendo la formal y la no formal y la informal. La evaluación de desempeño. Tenemos una norma técnica de la cual extraemos los conocimientos, los haceres, las actitudes y valores, desarrollamos indicadores. Con esos indicadores hacemos instrumentos y luego buscamos situaciones para el recojo de evidencias, de forma tal de corroborar que la norma técnica se está cumpliendo en el desempeño que estamos evaluando. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para corroborar la competencia, para el cumplimiento del estándar, sí, pues, ¿no? Al final todos queremos tener nuestra certificación, ¿no? Nuestra carita feliz en la frente y decir que lo hemos hecho bien. Pero la evaluación de desempeño tiene dos resultados. De un lado, reconocemos la competencia, somos felices porque lo logramos y podemos insertarnos en el mercado laboral, que es una función bien importante de la certificación de competencias, pero también reinsertarnos, y es lo que quisiéramos, en el sistema educativo. Pero hay otro resultado que para mí es mucho más importante, que es la identificación de oportunidades de mejora. Cuando yo me evalúo, voy a poder saber qué es lo que me está faltando, qué es lo que el mercado está pidiendo y que yo no tengo plenamente desarrollado.
Entonces, tanto desde el punto de vista de las actitudes, los valores, porque a veces los formamos mucho para ser productivos, pero no estamos reflexionando sobre el impacto de nuestro hacer en la sociedad en la que vivimos, o cuánto podemos contribuir a mayor equidad social con esa labor que cumplimos. Entonces, si la norma incluye toda esa variable, ese componente conductual que decían los otros expositores, entonces podemos mejorar o darnos cuenta de aquello que nos está faltando. Y una vez que yo tengo identificada mi oportunidad de mejora, viene la articulación, porque entonces yo voy a buscar completar lo que me está faltando, ya sea a través de la autoformación o de un proceso formativo formal. Pero esto segundo va a ocurrir si es que el sistema educativo formal está listo para recibir a la persona y no pedirle que haga todo un proceso formativo de 1 año y medio, 2 años, sino solamente aquella parte que le está faltando. Y porque realmente es bien desmotivador que te obliguen a llevar cursos de algo que tú ya sabes, ¿verdad? Entonces, que me permita completar, pero para eso hay que hacer algunos ajustes en el sistema educativo formal. En todo caso, para la persona que es considerada competente, también le sirve continuidad de estudios, porque les cuento la experiencia que tuve en el 2016, porque ya estaba mucho tiempo con esto de certificación de competencias, quise vivir la experiencia. Aproveché que venían unas personas adscritas al sistema de certificación del Conocer de México y pasé por un proceso. Fue un proceso arduo, riguroso, muy buena experiencia. Al final, felizmente, logré certificar, lo dudé, pero felizmente que lo logré. Inmediatamente después que me dieron la buena noticia, me presentaron 3 normas de competencia complementarias a la mía, invitándome a que hiciera un proceso autoformativo o de formación formal, lo que yo quisiera, para que pudieran certificarme en las otras 2 competencias. Entonces me estaban motivando a continuar mi trayectoria formativa y seguir creciendo. Y eso es lo que aporta el proceso de evaluación de desempeño. En ambos casos estamos hablando de inserción o reinserción educativa, que es lo que queremos en este proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero para que eso suceda, tenemos que tener un sistema educativo que esté listo para recibir y complementar esas competencias que están previstas en la norma técnica de competencia o el estándar. La certificación de competencias ya en sí misma, que es esa articulación intersectorial, debería acarrear un seguimiento estadístico obligatorio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Para qué? Para reconocer a las instituciones de la sociedad civil que están ayudando a formar. La autoformación está de moda, todos creo que lo hacemos, no hay ninguna persona, creo, en este auditorio que no haya desarrollado alguna competencia por sí mismo, sobre todo cuando son urgentes, por lo que estamos diciendo. No podemos esperar a que se haga un diplomado, una maestría, una especialización. Tenemos un problema ahorita que resolver, vemos cómo y desarrollamos la habilidad necesaria y solucionamos el problema, ¿verdad? Todos lo hacemos así, pero nadie lo hace en solitario. Hoy en día tenemos un montón de tutoriales en Internet, tutoriales absolutamente de todo. Bueno, pero hay tutoriales buenos, tutoriales medio buenos y tutoriales muy malos, que pueden hasta desinformar a las personas. Bueno, pues de esta manera, si yo certifico y tuve un buen tutorial, yo creo que en las redes las personas van a ir y van a decir, bien, ¿no? Miles de like a este tutorial porque pude certificar mis competencias con lo que aprendí aquí. Y estaríamos identificando una buena alternativa de educación informal o no formal. Y habrán otras que no son tan buenas. También hay que identificarlas, pues, para procurar que otros sepan que ahí están desinformando y no están dando lo que deberían dar. Además, como ya se ha dicho, solamente una corroboración y la voy a pasar muy rápido, es velar por el impacto de la certificación de competencias en el desarrollo del país, porque si reunía un grupo de personas importantes, los reguladores del sector y demás, para poder identificar las competencias ideales, entonces luego tengo que saber si esas personas certificadas efectivamente contribuyeron al desarrollo del sector, para medir si fue eficaz. ¿Para qué queremos hacer esto? Para la mejora continua de esta articulación. Tanto la normalización como la evaluación de desempeño y como la propia certificación de competencias no son productos acabados, como hoy en día no hay ningún producto que sea acabado. Todo tiene que estar en permanente mejora continua. Entonces, si evaluamos el impacto de lo que hacemos, podremos identificar aquellos aspectos en los que podemos y debemos mejorar.
Ahora, del otro lado de la articulación que decíamos para el desarrollo personal, ¿no? Que también es una finalidad de la educación peruana. La certificación de competencias contribuye a la promoción de la trayectoria estudiantil con calidad y equidad, decíamos, reconociendo las competencias certificadas para continuidad de estudios o complementando aquellas habilidades que están faltando para que logre yo la certificación. La autoformación y la educación formal son complementarias. La persona humana merece que le reconozcan su esfuerzo educativo, sea donde sea que lo haya desarrollado, tanto por sí mismo en la educación formal, no formal, como en un proceso formativo regular. Merece que le reconozcan todo lo que desarrolló en el mundo del trabajo y merece que le abran las puertas para que transite de un lado al otro el sistema educativo con libertad. Y para eso es el sistema educativo el que tiene que evolucionar, porque bien decía Pina, estamos centrados en el estudiante, estamos centrados en la persona y tenemos que respetar el derecho de la persona a seguir avanzando y a que nadie le deje de reconocer lo que ha logrado por su gran esfuerzo. Algunos ejemplos. Venía yo pensando en esto de las tecnologías de la información y la comunicación, conversando con gente más joven que me identificara cuáles eran los puestos de trabajo en esto que están más rápidos, que se están pidiendo más. Ahí sueldo el community manager, desarrollador de web, marketing digital. Algunos no sé muy bien qué consisten, les soy franca. Pero nosotros como GISES hemos contratado a por lo menos 3 community manager desde el año 2005 que nos creamos. Algunos han sido buenos, otros no tan buenos, pero todos se autodenominaban community manager. Y yo no tenía manera de saber si era bueno, era regular o malo. Bueno, hemos estado viendo que existen en el Conocer de México algunas normas técnicas de competencia que podrían ayudar a identificar quién es bueno en esto, ¿no? Y eso le ayudaría no solamente pensando en el usuario del servicio de esta persona, sino en él mismo, porque uno no es malo porque uno quiere ser malo, uno es malo porque le falta ver, pues es la otra parte, ¿no? de la esfera. Entonces, con esta norma técnica de competencia puedo identificar qué es lo que me está faltando, lo desarrollo y puedo llegar a ser la mejor o el mejor. Otros casos son las especializaciones profesionales. Hay muchas personas de diversas formaciones originales que ahora están trabajando por años en gestión educativa, en gestión de proyectos, en gestión de talento humano, pero no tienen ninguna certificación. No tienen ganas, ni tiempo, ni dinero de ingresar a procesos formativos, porque están bien, pero gustarían de tener un reconocimiento oficial de lo que han logrado. En otros casos que tocan mucho al sector educación, por ejemplo, por razones de trabajo, últimamente he tenido relación con personas de básica especial, de básica alternativa y de bilingüe intercultural. Y me he topado con varios profesores de básica regular que tienen 15 o 20 años trabajando en estas áreas, en especial, en alternativa y en intercultural, bilingüe intercultural o intercultural bilingüe. Una de ellas me decía, yo quisiera ser directora de educación básica especial. Y yo le decía, pues qué bien, vamos, ¿por qué no? Eres muy buena. Y ella me dijo, pero no puedo, porque no tengo la especialidad. Y yo le digo, pero si tienes 30 años en esto. Sí, pero tengo que hacer, ¿no?, en la universidad la especialización. Y yo decía, pero si la certificación de competencias te podría dar la oportunidad de que demuestres lo que eres y te concedan la certificación. No estamos hablando de titular a nadie, es una persona que ya tiene el título de básica regular, pero se ha especializado en la práctica. Ha aprendido mucho con talleres que la escuela le ha dado, con su propia autoformación, con grupos de estudio, etcétera, y ha logrado. Entonces, igual sucede en la básica alternativa. También tenemos profesores de básica regular que están trabajando muchos años en básica alternativa, que es educación de adultos, y han tenido que autoformarse para eso, o han recibido capacitaciones del propio Ministerio de Educación, pero no tienen la especialidad. Entonces, la certificación de competencias podría darles la oportunidad de tener un reconocimiento oficial para seguir aprendiendo y que se le reconozca lo mucho que ha hecho y que aprendió a lo largo de su experiencia. Igualmente sucede con los tutores educativos, con los tutores online, y la lista sería bastante larga. Pero en todos los casos, esta certificación de competencias permitiría articular
al sistema educativo con la realidad, porque la persona ya sabe lo que dice que sabe. Solamente falta que se le reconozca y que se le ayude de repente a perfeccionar algunos aspectos. Ya terminando, quiero compartirles un caso que me tocó justo de básica especial. Estoy haciendo una investigación en básica especial y he sido sorprendida por lo mucho que tienen que dar los estudiantes de básica especial. Como ustedes saben, en básica especial están las personas con severa discapacidad o multidiscapacidad, ¿no? Son personas realmente que no están muy visibilizadas por nuestra sociedad. Los centros de educación básica especial tienen que lograr la inserción de esas personas en 3 niveles: inserción familiar, inserción social e inserción laboral. Me comentaba este centro de educación básica especial con el que colaboro una vez por semana, me decía, nosotros desarrollamos en ellos habilidades laborales sumamente puntuales, pero no podemos darles ninguna certificación porque no somos un CETPRO. Entonces yo les decía, pero eso se puede certificar por competencias, ¿no? Ellos demuestran que tienen la habilidad y se les da su certificación para que los padres de familia puedan ayudar a que se ubiquen en algún mundo demostrando lo que son. Cuando dije esto por el entusiasmo, todos me miraron así con sus ojos grandes y dijeron, ¿se puede? ¿Se puede? Y yo me quedé callada y ahora lo traslado a este auditorio tan ilustre. ¿Se puede? ¿Se puede? Yo espero que sí se pueda, porque en realidad eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Sí. Gracias. Bien, entonces tenemos mucho que avanzar, es una herramienta muy poderosa. Cierro con esto, termino con esto. La certificación de competencias es un medio de articulación con evidente potencial que requiere la participación de muchos actores sociales. Todos somos bienvenidos porque hay mucho que hacer y que permitirá reconocer el esfuerzo educativo de todas las personas con calidad y equidad. Nadie puede mentir en una evaluación de desempeño porque lo estamos viendo. No puede inventar que sabe lo que no sabe. Tiene que dar evidencias de que sabe. Y nos va a servir para la realización de la persona humana, como el caso que les estoy contando de estas personas de educación básica especial, y contribuir de manera inteligente y poderosa al desarrollo sostenible del país en esta educación a lo largo de la vida. Muchas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo. Muy buenas tardes. Estamos en una hora un poco complicada, pero justo nos toca un tema sumamente importante hoy que estamos hablando de calidad educativa. Y nos toca justamente comentar esta brillante exposición de Griselda sobre la articulación de la certificación de competencias con el sistema educativo. Y cuando estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando de la educación formal, de la educación no formal y de la educación informal. Y sabemos que esta articulación es una acción sumamente importante. Todavía esto nos implica un conjunto de retos, de desafíos, pero que es primordial porque justamente nos permite asegurar esto que ya estipula la Ley General de Educación, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos un panel sumamente nutrido, tenemos a representantes del Ministerio de Educación, al director de la Dirección de Educación Técnico-Productiva y Educación Superior Tecnológica y Artística, a la directora de Desarrollo Docente y al coordinador de Educación Comunitaria. En principio yo quería agradecer a Griselda, creo que ella nos ha colocado temas muy importantes sobre la mesa, sobre las cuales vamos a conversar. En principio nos ha mencionado que desde la Ley General de Educación ya nos habla de un trabajo intersectorial, de lo importante de la trayectoria educativa y del aprendizaje a lo largo de la vida. Nos ha mencionado también que la certificación de competencias es muy potente justamente para esta articulación y que en cada uno de sus procesos, tanto en la normalización como en la evaluación de desempeño y en la certificación propiamente dicha, se encuentran muchos mecanismos de articulación con el sistema educativo. También nos ha hecho toda una reflexión de lo importante que es relevar los espacios de autoformación que todos tenemos y los espacios de formación
en, digamos, en espacios más formales que nos ofrece el sistema educativo. Pero nos ha puesto un reto en que justamente quienes trabajamos en el Estado tenemos la responsabilidad de ir generando mecanismos para que estas competencias sean reconocidas por el sistema educativo. Vamos a empezar la primera ronda de conversación con nuestros panelistas y quisiera que cada uno pueda comentar desde la dirección que tiene a su cargo los avances, las experiencias que se han venido desarrollando, porque déjenme contarles que en los últimos tiempos, especialmente en este año, se han realizado trabajos en conjunto que nos dan señales de esta trayectoria que estamos siguiendo para articular la certificación de competencias con el sistema educativo. Y vamos a empezar con Óscar Vadillo. Óscar, quisiéramos que nos cuentes, en este último año se ha estado trabajando con mucha fuerza el perfil del educador comunitario. Recientemente se han aprobado los lineamientos de la educación comunitaria y hemos visto que se ha hecho un trabajo muy fuerte para no solamente precisar cuáles deberían ser las competencias del educador comunitario, sino este interés para fortalecer su formación y la evaluación con fines de certificación de competencias. Nos gustaría que por favor nos cuentes esa experiencia en 5 minutos. Sí, bien, muy agradecido por la invitación. Creo que este es un excelente esfuerzo precisamente en este objetivo de la articulación. Mire, primero quiero mencionar algo que me parece central y a partir de la exposición que nos alcanzó Griselda, a veces pasa desapercibido qué es la educación comunitaria y en la Ley General de Educación. Primero, es la Ley General de Educación, no es la Ley General de 11 años de estudio más educación superior. Es la Ley General de toda la formación de las personas. Y te dice que el sistema educativo nacional lo forman todas las distintas modalidades y niveles y la educación comunitaria. Entonces, pero muchas veces cuando eso lo vamos aterrizando a una DREL, a una OGEL, el tema se queda solamente en la educación formal o la educación inicial o primaria, y la educación comunitaria se pierde. Lo mismo pasa con el proyecto educativo nacional. Tenemos un proyecto educativo nacional que habla de un objetivo estratégico 6, una sociedad educadora, y cuando pasamos a un proyecto educativo regional, por ahí ya se queda medio difuso y llegamos al proyecto educativo local y ya se perdió la educación comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso nos permite darle una llamada de atención porque ¿qué está pasando con la educación comunitaria? Y precisamente los lineamientos que has mencionado, que es la RM 571, recientemente aprobado por el Ministerio de Educación, lo que quiere, a través de estos lineamientos de la educación comunitaria, quiere visibilizar el aporte de la sociedad con este rol educador, con este rol educativo, con esta contribución de la sociedad y de las organizaciones que desarrollan educación comunitaria en la formación de las personas. Yo creo que ese es lo central, esa es la reivindicación principal, porque además estos lineamientos brindan una especie de gran cobertura, gran paraguas para poder desarrollar procesos ya precisamente de certificación, procesos de reconocimiento de la educación comunitaria. Y creo que esto no es el resultado de un grupo de técnicos especialistas, sino que para muchas personas que vienen siguiendo el tema de educación comunitaria, sabrán que desde la DIECA, o sea, desde lo que antes fue la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, a pesar de que en el 2015 se desaparece la DIECA, pero después se forma la Unidad de Educación Comunitaria, ya venían los colectivos de educación comunitaria trabajando, las organizaciones, en construir una normativa que desarrolle un poco más lo que dice los 3 artículos en la Ley General de Educación sobre Educación Comunitaria y los 5 artículos en el reglamento. Entonces, ahí encontramos
un grupo de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones. Miren lo anecdótico que es el tema de la educación comunitaria visto desde el Ministerio de Educación. En el 2000, cuando se da el ROF del Ministerio de Educación, en el 2015, si mal no recuerdo, esto fue en enero, en diciembre del 2014 hubo acá una reunión internacional importante donde se inauguró todavía el centro de convenciones, que fue la COP20, donde el Perú y muchas naciones suscribían sus compromisos con el compromiso frente al medio ambiente, al cambio climático. Un mes después sale el ROF del Ministerio de Educación y desaparece la educación ambiental, la Dirección de Educación Ambiental, la educación comunitaria y la artística. Y precisamente porque reacciona la sociedad civil, porque reaccionan los colectivos de educación ambiental, los colectivos de educación comunitaria, logran un mes después conformar estas unidades, la unidad de educación comunitaria, la unidad de educación ambiental, la unidad de educación artística, creo, y otras más. Entonces, pero ese fue el trabajo de sociedad civil. Bueno, ya tenemos un reglamento, una norma que les recomiendo puedan bajarla en el internet, es realmente, trata de recoger ahí, digamos, ejes centrales de la discusión de la educación comunitaria, que es el desarrollo de la educación comunitaria, el fomento de la educación comunitaria y la gestión de la educación comunitaria. Y precisamente porque habíamos encontrado en la ley y el reglamento, si decíamos que las organizaciones de desarrollo de educación comunitaria, había ahí un actor que no estaba lo suficientemente visibilizado, que era el educador comunitario. Y es por eso que con el CINEACE, con la Dirección de Evaluación y Certificación, logramos desde hace ya 1 año y medio trabajar con los colectivos. Yo creo que han participado más o menos unas 60 personas ya en 3 o 4 talleres a nivel nacional para lograr esta norma de competencia. Todavía estamos en el proceso de validación del educador comunitario, que es una persona, no estamos hablando de un profesional, no estamos hablando de un promotor de ONGs, pueden ser también educadores comunitarios y de hecho lo son, pero estamos pensando aquellas personas que trabajan en la comunidad y que desarrollan procesos educativos y que hacen que las tradiciones culturales continúen y que logran que la comunidad se organice y que pueda reclamar sus derechos y que puedan desarrollar procesos formativos comunitarios. Esta persona puede ser un educador comunitario y creo que estamos dando un paso interesante para lograr la certificación de este actor, que es un promotor de la educación comunitaria, porque las organizaciones efectivamente desarrollan educación comunitaria, pero tienen actores que hacen que esto camine, y estos son los educadores comunitarios. Muchas gracias, Oscar. Realmente es sumamente importante relevar el trabajo de los educadores comunitarios en el Perú. Vamos a conversar ahora con Liriama. Liriama, sabemos que en este último año se ha dado mucha fuerza y mucho énfasis en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Digamos, entendemos que ha habido toda una revisión del rol que tienen los acompañantes pedagógicos y los formadores en el proceso educativo, y se ha visto que es muy importante que ellos también desarrollen una labor donde demuestren sus competencias. Quisiéramos que por favor nos puedas contar cómo se ha venido haciendo este trabajo de precisar los estándares de competencias de estos actores tan importantes, cómo esto se articula con el desarrollo docente y cómo se está visorando la certificación de competencias de ellos. Bueno, muchas gracias por la invitación al CINEACE. Yo soy miembro de esta casa, aquí me desarrollé, son 5 años de trabajo que he tenido en el CINEACE con Pina Morgan, a quien yo agradezco por todo lo que me ha enseñado, y a todas mis compañeras que siguen en esta ardua labor. Bueno, ahora tengo el rol de directora de desarrollo docente y como ustedes seguramente han escuchado al ministro de Educación, uno de sus ejes de la política de esta gestión es el desarrollo integral docente.
nosotros estamos iniciando la construcción de una política de desarrollo integral docente que pone en el centro al actor, a uno de los actores más importantes de la política educativa, aquel que nos va a permitir garantizar aquellos aprendizajes que los estudiantes necesitan aprender para poder desarrollarse plenamente en su vida personal y en su vida social. En ese marco es importante comentarles que nosotros, bueno, yo tengo 5 meses en la gestión, hemos levantado toda la información que se ha venido trabajando, no desde esta gestión, sino también desde las anteriores, ¿no? Entonces tenemos como un primer hito en el 2012, donde ya se define cuál es el perfil del docente que necesitamos en el país, y seguramente que todos lo conocemos porque fue un trabajo con mucha movilización social, fue el marco del buen desempeño docente. El marco del buen desempeño docente vendría a ser el perfil que define, ¿no?, las competencias que los docentes tienen que exhibir en su práctica pedagógica. Es importante también comentarles que posteriormente, en el 2014, se publica, ¿no?, el marco del buen desempeño directivo, que es otro de los roles que también tiene la docencia, ¿verdad? Y que complementariamente a las competencias del marco del buen desempeño docente se conjugan otras 5 que definen el liderazgo pedagógico. Es importante ahora señalarles lo que venimos haciendo, ¿no? En este marco, definida ya las 9 competencias, desde el 2016 se viene trabajando progresiones, ¿no?, del desarrollo de estas competencias. ¿Y qué hay detrás de estas progresiones, de estas competencias profesionales docentes? Primero, una idea de que el docente es un sujeto que se desarrolla, ¿no? No es un sujeto que no aprende, sino que aprende permanentemente a lo largo de su trayectoria, y que también puede cumplir diferentes roles, ¿no? Un rol de directivo como un rol de formador de formadores. Esta trayectoria no empieza con su ejercicio profesional, sino empieza desde que él descubre ser docente, ¿no? O quiere ser docente, ¿verdad? Eso es a finales de la educación básica, ¿no? Ahí hay un potencial ya del talento docente que nosotros estamos haciendo una serie de estudios para poder definirlo y poder capturar los mejores candidatos para ser docentes. Pero este potencial se va desarrollando también cuando ingresa a la formación inicial. Entonces, este desarrollo profesional inicia ahí a través de una trayectoria que va cada vez con mayor complejidad y con mayores niveles de desarrollo de estas competencias profesionales, ¿no? En ese sentido, tenemos una trayectoria, ¿no?, del docente, y esa es la mirada que nosotros le estamos dando a la política. Para poder tener referentes claros sobre esta trayectoria, estamos construyendo estándares en progresión, ¿no? Y estos estándares en progresión articulan tanto la formación básica como la formación docente inicial, como la formación docente en servicio, mirando un continuum de ese desarrollo. Y también permite articular con los otros dos roles que también cumplen los docentes, la de los directivos como la de los formadores de formadores. Y bueno, esto para darles un poco el panorama. Respecto a lo que hemos venido mirando al tema de los acompañantes, que es un actor clave que ha venido trabajando ya en el sistema desde hace 10 años, tenemos, más o menos hemos tenido en los últimos años cerca de 5.600 acompañantes en el sistema, ¿no?, que se han dado fuera del sistema. Nuestra apuesta es poder
crear una línea de carrera del formador de formadores y para eso estamos trabajando en esa línea y estamos también trabajando el perfil del formador de formadores, ¿no? Que articula tanto la formación docente inicial como la formación docente en servicio bajo una sola visión respecto al formador que necesitamos, ¿no? Esto también en niveles de progreso que probablemente lo que va a generar es que dentro de un nivel 1, por ejemplo, podamos tener a los mentores, ¿no? Que tienen ciertas cualidades que tienen que exhibir, en un nivel 2 los acompañantes con ciertas cualidades y un formador de formadores en un nivel superior que probablemente esté en las escuelas de educación superior pedagógica, ¿no? Como para poner el ejercicio. En estos momentos estamos trabajando muy arduamente en coordinación con diferentes direcciones del Minedu para poder construir primero el perfil del formador de formadores bajo la lógica de esta visión de progreso y desarrollo continuo. Muchas gracias, Liriama. Ahí vemos que hay una línea muy interesante en todo lo que es la carrera docente y todos los actores que influyen en este proceso, como es el director, el formador de formadores y el acompañante pedagógico. Queremos, Miguel, conversar ahora, entrar al otro campo, que es la educación técnico-productiva, la educación superior tecnológica. Sabemos de dos iniciativas y trabajos importantes que se han venido haciendo desde la Dirección General. Específicamente hay una que se ha impulsado desde la DICERPA, que tiene que ver con este trabajo intersectorial para trabajar un mapa funcional del técnico profesional en agropecuaria. Queríamos que nos cuentes un poco esa experiencia porque sabemos que la han hecho con dos fines, con fines de fortalecer la formación, pero también la evaluación con fines de certificación. También sabemos que hay un trabajo que se está diseñando para el Marco Nacional de Cualificaciones, que hoy se ha mencionado en distintos momentos y que creemos que es muy importante para la articulación de la certificación de competencias con el sistema educativo. Miguel, por favor, coméntanos de esas experiencias. Sí, bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, hay varias cosas que comentar. Es exacto lo que dices, tenemos algunas, son experiencias puntuales de, digamos, de políticas o de acciones mayores que estamos haciendo dentro de lo que es la Dirección General. Yo comenzaría un poco enfocándonos en lo que señaló el ministro y lo que fue también la exposición de Peregrina en su momento, ¿no? Que estamos trabajando efectivamente la identificación de 5 competencias que son, digamos, transversales a lo largo de la vida. Las mencionó el ministro, estamos hablando de la competencia vinculada a la ciudadanía, a lo que es la vida saludable, las competencias digitales, las competencias de comunicación y las competencias de resolución de problemas. Ya hace varios meses, junto con la Dirección General de Educación Superior Universitaria, estamos trabajando justamente en ese contenido para que se pueda visibilizar cómo es la trayectoria desde la niñez, ¿no es cierto?, hasta la educación superior y tratar así de concretizar este concepto en función a competencias de lo que es la educación a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que ese es un punto bastante importante y que nos da pie también a otro reto grande que estamos afrontando desde la dirección, desde el ministerio, y que tiene que ver con la figura tan simpática que nos mencionó Mauricio, que tiene que ver con la lógica esta de la intersectorialidad, ¿no? Yo añadiría a esa figura, a esa anécdota de los ciegos y del elefante, ¿no es cierto? Que yo creo que si nosotros, como representantes de algunos sectores, ha estado Ana Gómez hace un momento aquí con nosotros del Ministerio de Trabajo, otros, como por ejemplo de los CITES, del Ministerio de la Producción, otros de los centros de formación del sector turismo, creo que estamos en un segundo nivel de competencias, ¿no? Como personas con cegueras, y es que ya podemos identificar el todo por las partes. No nos quedamos solamente, ¿no es cierto?, con la trompa, como mencionaste bien, con la panza o con la cola, y nos hacemos una figura distorsionada del tema de competencias, sino que ya podemos identificar el todo por las partes. Yo creo que ese es un gran paso,
¿no? Porque antes este tema, incluso, ¿no es cierto?, y Peregrín es testigo, cuando desde la década del 90 o tal vez antes pregonábamos todo este tema de competencias, nadie nos daba ni bola, ¿no? Y como yo siempre digo en mis presentaciones, en las últimas elecciones presidenciales, todos los candidatos hablaban de educación técnica y de competencias, ¿no? Entonces hay un cambio cualitativo, hay un tema de agenda, hay una conciencia bastante grande de que tenemos que avanzar por este lado. Y yo creo que los ministros de diferentes gabinetes, y nosotros vamos hacia atrás, han ido asumiendo esta concepción. Trabajamos intersectorialmente, prácticamente sin barreras, con el Ministerio de Trabajo. Yo creo que esa es una gran oportunidad porque el ministro de Educación, el viceministro de Empleo, ¿no?, Fernando Cuadra, son personas que conocen mucho de este tema y son bien sensibles también a todo este tema de la intersectorialidad. Yo creo que es una oportunidad bastante buena para poder, digamos, poder desarrollar todo este tema. Y no solamente eso, sino en cierta forma un poco para añadir a la presentación que me han hecho, yo soy director general, pero al mismo tiempo soy representante del Ministerio de Educación en el Consejo Ad Hoc del CINEACE. Entonces aquí estoy también, digamos, haciendo un doble papel, y yo creo que el CINEACE también tiene, ¿no es cierto?, evidentemente una trayectoria importante en todo lo que son los procesos de normalización y de certificación, y que junto ahora, ¿no es cierto?, con Ana Gómez estamos, ¿no?, en diferentes mesas, ver cómo apuntamos que a través, ¿no?, de la nueva ley del CINEACE podemos organizar justamente un trabajo intersectorial mucho más interesante. En relación al tema del Marco Nacional de Cualificaciones, ahí sí hay varios avances importantes. Estamos trabajando y tenemos incluso ya a veces lo más difícil de poder conseguir en estos planes, que es el tema del financiamiento, ¿no? Estamos, ya mencionó el ministro de Educación, que tenemos un préstamo, un proyecto, un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya estamos en las actividades preparatorias. ¿Y qué significa actividades preparatorias? O sea, tratar de ver qué cosa es lo que viene de antes y qué cosa va a servir como insumo para poder desarrollar toda esta lógica de Marco Nacional de Cualificaciones. Y no solamente eso, sino el reto también de los comités sectoriales que contengan la participación del sector privado y darle sostenibilidad, ¿no es cierto?, a toda esta idea que nosotros tenemos de competencias, de estándares, etcétera, a lo largo del tiempo. Ha habido una experiencia interesante desde el Banco Interamericano de Desarrollo con el sector agroexportador, justamente lo que mencionaba, y ahí nos ubicamos nosotros también en esa experiencia, pero también con el sector minero. Y curiosamente, dos de los sectores que Griselda ha mencionado en su exposición, y que además son, digamos, los sectores que requieren mucho más de la formación permanente de recursos humanos en todos los ámbitos, en todos los niveles, y en segundo lugar son las que tienen, digamos así, tejidos empresariales mucho más sólidos a nivel nacional. Esta experiencia lo que ha permitido es cambiar un poco la lógica de gobernanza de los comités técnicos. No ser convocados del sector público, porque a veces como sector público, ¿no es cierto?, somos demasiado excesivamente reglamentaristas y a veces podemos, digamos, tener algún tipo de anticuerpo frente a lo que es el sector privado, sino que se ha permitido que el sector privado sea el que lidere estos comités sectoriales. No estamos descubriendo la pólvora, esto ha pasado en las mejores experiencias a nivel internacional, el BID la ha traído acá y estamos andando muy bien en ese campo. Con el programa BID queremos añadir un sector más, que es el sector turismo, ¿no?, que también es uno de los temas que creo que son fundamentales para este desarrollo. Entonces estamos andando por ese lado. ¿Y qué medidas en concreto hemos logrado, digamos así, en materia del marco de cualificaciones? Primero lo estamos conceptualizando, ¿no?, y es algo, un tema que compartía con Mauricio, que lo conversamos permanentemente en el seno también del CINEACE, ¿no? Estamos avanzando en la conceptualización del marco de cualificaciones. Sin embargo, yo creo que hay avances y hay algunas sinergias importantes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, y no sé si ustedes saben, el Ministerio de Trabajo tiene un catálogo de perfiles ocupacionales, el Ministerio de Educación tiene un catálogo de carreras y no están divorciados en absoluto. Lo que hicimos hace más de 2 años, al momento de llegar a la gestión del Ministerio de Educación, fue decir, la organización del catálogo del Ministerio de Educación tiene que seguir la misma organización del catálogo del Ministerio de Trabajo. De tal manera que un perfil que se crea en el Ministerio de Trabajo automáticamente se convierte en una potencial oferta dentro de lo que es, digamos, los referentes que pueden tener los institutos, los CEPROS o cualquier otra institución que dé una formación, sea formal, no formal, informal, como queramos llamarla, ¿no? Entonces,
tenemos ya un vaso comunicante. Yo creo que esto es un germen bien importante que nos da mucha experiencia y mucha fortaleza en relación al marco nacional de cualificaciones. Y vamos caminando por ese lado, ¿no? Yo creo que aquí hay un encuentro interesante, intersectorial, hay experiencia. Yo creo que, como dijo el ministro también en un momento de la discusión, no sé si se dieron cuenta, pero eso fue de cierta forma como un jalón de orejas también para nosotros. Venimos bastante tiempo planificando y teniendo experiencias, ya es momento de concretarlo. Y creo que entramos, ¿no es cierto?, en esta etapa a esa implementación. Gracias, Miguel. Sí, muy importante el haber priorizado este marco nacional de cualificaciones y lo importante que es este trabajo intersectorial y el cómo se ha venido impulsando estos nuevos sectores para que entren también en la línea de la certificación de competencias. Antes de darle la palabra a Griselda, nuestra expositora, para que pueda dar las palabras de cierre de este panel, yo quería dar unos breves minutos a cada uno de nuestros panelistas para como mirar el futuro, qué estamos avisorando, qué desafíos, qué retos estamos encontrando de acuerdo a las áreas que están en nuestro cargo. ¿Cuáles serían esos próximos pasos? ¿Qué otros actores o qué otras áreas tendrían que entrar en este proceso de certificación de competencias? Por favor, Óscar. Sí, tal vez señalar una experiencia interesante de varias que se están desarrollando en el país y me imagino que ustedes conocen también. En el distrito de Andahuaylillas, que está más o menos a 1 hora de Cusco, se reunieron los pobladores, el alcalde los convocó, se reunieron los pobladores y vieron cuáles eran las necesidades más importantes que tenía la comunidad. Y obviamente hicieron un esfuerzo de decir, bueno, hay un tema ahí en la familia, un tema de seguridad, un tema de salud, hay un tema agropecuario por el tema de la producción, a veces las sequías o a veces las heladas, y hicieron sus cuadros de necesidades. Y después convocaron a todos los sectores que elaboran en ese sector y dijeron quién está aportando en cada una de esas necesidades. Y obviamente cruzaron esa información. Se dieron cuenta de que buena parte del sector del Estado sí está interviniendo en algunos de estos temas, pero buena parte también de estos temas no han sido tratados por las organizaciones ni por los sectores, y a partir de ahí decidieron llamarle malla curricular de educación comunitaria. Es decir, ¿cuáles son las necesidades de la comunidad? ¿Qué sectores están atendiendo estas necesidades? ¿Y qué es lo que falta atender? ¿No es cierto? Y a partir de ahí se formaron en 4 zonas, núcleos de desarrollo le están llamando, y se desarrolló toda una experiencia intersectorial en el territorio de coordinación para atender las necesidades de la población. En ese momento la UGEL se da cuenta, una UGEL interesante como la que Picanchi dijo, y yo puedo colaborar con alfabetización, y también el CEDPRO dijo, y yo también puedo calificar, porque ahí se desarrollaban 5 proyectos productivos que estaban siendo asistidos por algunas ONGs o tal vez por la propia municipalidad. Y el servicio que desarrolla la municipalidad de asistencia técnica para la mejora de la producción tiene que ver con el acompañamiento del productor hasta el mercado. Y es el productor el que tiene que decir si la calidad del servicio que le ha dado la municipalidad es de calidad o no. Antes tenía, no sé, 50 cuyes, ahora tengo 400 cuyes. Eso significa que ha habido todo un aprendizaje porque ha habido un cambio también en la vida de las personas. Bueno, esto tiene 2 años de experiencia, o año 8 meses. En el presupuesto participativo que han terminado este año, más o menos entre agosto y septiembre, la escuela comunitaria ha ocupado el primer lugar y ha sido apoyado por toda la comunidad y ha sido más bien el compromiso que la comunidad ha pedido a los candidatos a alcaldes para que se siga desarrollando. Porque en este espacio, en el territorio, se están alfabetizando, se está desarrollando estas competencias laborales y desde el sector salud o desde otros sectores se está atendiendo las habilidades sociales, digamos, que era lo que esta población demandaba. Yo creo que este ejemplo de escuela comunitaria inmediatamente lo ha captado la zona de Grau. En Grau se está desarrollando una experiencia de escuela comunitaria y en Sorochuco, Cajamarca y en Jesús también en Cajamarca. Hay iniciativas. Yo creo que hay que pensar también desde lo local porque estas experiencias nos ayudan después a pensar en normas, en cómo
¿Cómo empezamos a trabajar estas normas técnicas, en este caso de la educación comunitaria, para aterrizar los lineamientos para el reconocimiento de organizaciones que desarrollan educación comunitaria? Esta escuela comunitaria ya ha sido reconocida como una organización que hace educación comunitaria por la OGEL y por la municipalidad. Y ahora están implementando, a partir ya de ese instrumento, cuál sería la ruta para empezar a trabajar la certificación. Gracias. Bien, primero, creo que todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación tienen que coadyuvar al desarrollo profesional de los docentes en el Perú. Para eso necesitamos tener un marco de competencias en progresión, porque esa es nuestra visión respecto a que hay una trayectoria que se va desarrollando a lo largo de su carrera profesional y que tiene diferentes roles, ¿no? No hay un solo rol, hay varios roles y que debemos de hablar un lenguaje común respecto a lo que tanto el Estado exige, ¿no? Como los docentes también tienen que autoexigirse en su desarrollo profesional. Eso por un lado, hablar un lenguaje común creo que es el marco de competencias y el tener los perfiles claros, los estándares nos llevan a tener un lenguaje común. Por otro lado, otro elemento clave que está detrás de la apuesta que estamos emprendiendo es que los docentes deben de saber y entrar en procesos de autoevaluación, ¿no? Se van a generar una serie de dispositivos desde la formación docente para entrar en procesos donde los mismos docentes puedan autoevaluarse en estas competencias según los roles que tengan. Y también eso nos lleva a tener que diversificar la oferta formativa, no solamente pensar en el docente, sino también en el formador como en el directivo, ¿no? Entonces, aquí también implica al ministerio tener que articular todos los servicios que brindan a los docentes bajo un marco común, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a tener una oferta formativa diferenciada, ¿no? En el caso de la formación docente, vamos a tener una articulación de la formación entre la formación inicial y la formación docente en servicio, la evaluación que está vinculada a la formación y por ende tienen que hacer un tránsito y una articulación entre ambas, el sistema del reconocimiento docente y el tema del bienestar docente que apunte al desarrollo profesional en el marco de esas competencias profesionales y en los roles que cumple cada uno de los docentes, ¿no? Entonces, aspiramos a tener un sistema articulado, un sistema que ponga en el centro el desarrollo profesional de la docencia en sus diferentes roles, con una mirada que va progresiva y que permite también atender la diversidad de todos los docentes en el país, porque no todos son homogéneos, no todos tienen los mismos ritmos, ¿no? Y cada uno tiene que recibir lo que merece y lo que necesita para dar lo mejor de sí en el trabajo que tiene con los estudiantes. Muchas gracias, Liriama. Miguel, por favor. Sí, a ver, para completar mi intervención anterior, hay un tema también en materia de normas, ¿no es cierto?, que complementa bien lo que nos ha expuesto Griselda, y es lo que señala la ley de institutos y escuelas y también un decreto legislativo en materia de educación técnico-productiva, que nos permite ya tener un marco normativo completo justamente para garantizar todo este tema de la transitabilidad y con ello también las posibilidades que tienen las instituciones y las personas de desarrollar esta idea de formación a lo largo de la vida. La ley de institutos, por ejemplo, y su reglamento y lo que ya pueden hacer, por ejemplo, hoy los institutos, todos los institutos públicos y privados del país, es reconocer el certificado de competencias laborales que se
desarrollan tanto en el marco del CINEACE como del Ministerio de Trabajo como un elemento de convalidación. Si son la misma competencia, se convalida todo el módulo, ¿no? De tal forma que, de esa forma, digamos, a través de estos procedimientos formales podemos ir haciendo un reconocimiento de la experiencia sin necesidad de duplicar el trabajo tanto de formación como de certificación de competencias en las instituciones educativas. Luego voy hacia la pregunta que nos haces, o sea, es bien difícil mirar al futuro cuando seamos conscientes, pongámonos las manos en el pecho, tenemos que alcanzar primero el presente. Hace rato la realidad nos ha pasado por encima. Tenemos todavía instituciones educativas que siguen en la época de las, digamos, herramientas mecánicas cuando gran parte del mundo está automatizado. En 15 años más del 60% de las actividades que nosotros hacemos cotidianamente van a estar automatizadas y seguimos formando en eso. Eso es solamente un ejemplo. Yo creo que tenemos que ponernos en la órbita del desarrollo, ¿no? O sea, tenemos que tener un marco nacional de cualificaciones, lo dijo el ministro, o sea, de 4 países que forman parte, creo que es de la alianza de Sudamérica, ¿no es cierto?, de América, que forma parte de la Alianza del Pacífico, somos los únicos que no tenemos el marco nacional de cualificaciones. Tenemos que actualizar totalmente y tenemos que hacer básicamente un tema. Yo solamente quiero terminar señalando un tema que estamos luchando y que vamos a luchar, y que es un tema fundamental justamente incluso para poder lograr la acreditación de las instituciones educativas de educación superior o técnico-productiva, que tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Es un tema, ¿no es cierto?, es un tema que no es menor. O sea, el tema, la situación en la cual un instituto no puede contratar a sus docentes directamente, o un instituto no tiene la posibilidad al 100% de manejar sus recursos directamente recaudados en la parte pública, hace, ¿no es cierto?, que vayan en total desventaja a un proceso de acreditación. Y eso tenemos que cambiarlo. Las instituciones tienen que ser totalmente autónomas y permeables para cumplir ese principio que creo que, no sé si fue Peregrino o Mauricio que dijeron desde un momento, tenemos que estar totalmente adecuados a la demanda. Mientras no exista la posibilidad o niveles de autonomía mayores a los que tenemos el día de hoy, nunca vamos a alcanzar el futuro, ¿no? Yo creo que hacia eso tenemos que tender con nuestras instituciones, entre otras medidas, pero creo que esa es fundamental en nuestro trabajo el día de hoy. Gracias, Miguel. La autonomía muy importante. Griselda, para que nos des las palabras finales de la conferencia y de este panel. Bien, yo me voy contenta de este evento, creo que se ha avanzado bastante. Hablé en la presentación de que la articulación se mencionaba desde 2 puntos de vista en la Ley General de Educación. Yo creo que en la del artículo 11, que es la articulación intersectorial, se ha avanzado bastante. Es increíble ver la cantidad de sectores que se van sumando a este esfuerzo. Pero en la de los 25 y 26 de la articulación para el desarrollo de la persona, creo que todavía estamos con bastante por avanzar, porque la certificación de competencias todavía no está colocada socialmente. Yo menciono este tema en otras esferas y no saben qué es. El grueso de la población no tiene idea de lo que es la certificación de competencias, ¿no? Se confunde, ¿qué? ¿Que eso existe? No sabía. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer, porque las normas legales, a veces, lo digo como abogado, pintan maravillas, pero no llegan a la realidad. No son varitas mágicas que transforman la realidad. Tenemos que hacer que las personas tomen conciencia de esta herramienta útil que es la certificación de competencias para su desarrollo personal, para el reconocimiento de sus saberes, para el reconocimiento de sus habilidades. Entonces, ahí creo que nos falta bastante. Se ha avanzado y no nos desalentemos, tenemos que seguir por esa ruta. Pero contribuyamos porque, por ejemplo, este auditorio me hubiera gustado que estuviera mucho más lleno, ¿no? Para que hubiera mucho, porque realmente la certificación le toca a todas las personas. Todos la pueden aprovechar para hacer reconocer y seguir avanzando a lo largo de la vida. Entonces, avancemos, ustedes hagan efecto multiplicador, haré yo lo propio, hagámoslo todos. Y en el caso de la comunitaria, solamente una súplica, que no le quitemos esa libertad que debe tener, ¿no? La regulación a veces es una herramienta de doble filo, porque regulando lo perfecto, amarramos las cosas y impedimos que la creatividad del ser humano fluya. Entonces, la comunitaria es libre. Y es como debe ser, porque de esa manera va a la vanguardia, está por delante.
Y la educación formal puede ir complementando los procesos y haciendo una cosa más pensada, más reflexiva, y así es como tenemos las dos caras, ¿no?, de esto que la sociedad está demandando. Con eso quisiera cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Griselda, a los panelistas tan distinguidos que también ahora nos acompañan. Yo solo quisiera que nos vayamos a almorzar con una idea final y con una reflexión. Cuando hablamos de esta articulación tan importante entre la certificación de competencias y el sistema educativo, allí lo central es el desarrollo y el reconocimiento de las competencias que vamos alcanzando todos los ciudadanos peruanos. Así como nos dice Tobón, cuando hablamos de competencia no es otra cosa que este desarrollo y este reconocimiento de este desempeño complejo. Pero no complejo porque es difícil de alcanzarlo, sino complejo porque implica la integración de un conjunto de saberes, como ya nos decía Pina en su conferencia. Esta capacidad que tenemos las personas de resolver problemas con flexibilidad, con comprensión, pero sobre todo con emprendimiento. No olvidemos que tenemos la gran responsabilidad de asegurar este derecho que tenemos de otorgarle a todos los ciudadanos la posibilidad de la trayectoria educativa, pero con calidad, y tener la oportunidad de aprender a lo largo de la vida. Muchas gracias y con esto cerramos el panel.